Esto hace parte del plan de acompañamiento tutorial especial que tenemos para el curso de metodologías y técnicas de investigación e intervención psicosocial. Vamos a trabajar hoy lo que son los posibles abordajes metodológicos, pero lo queremos hacer desde unos elementos que le permitan a ustedes una comprensión profunda para luego hacer una toma de decisión para su proyecto de trabajo de grado. Vamos a empezar con un ejercicio que tiene que ver con la parte de cómo analiza usted lo que es la concepción del conocimiento, ¿no? La tendencia que vamos a tener en psicología social comunitaria es de pronto la metodología cualitativa. Sin embargo, hay que entender por qué esto. Nosotros tenemos un mundo, el mundo social, la realidad, y nosotros tenemos una representación de ellos. Y una manera de hacer conocimiento es cómo nos acercamos nosotros a ese mundo social. Este material es tomado de un curso de Redolat de investigación cualitativa con la doctora María Gisela Escobar, que también les mandaremos un video para que ustedes profundicen el tema. Pero la idea de pensar en cómo representamos el conocimiento lo vamos a tener frente a que ustedes revisen cómo debemos nosotros colocarnos, sentarnos, apostarnos frente al mundo que ustedes quieren evaluar, quieren conocer, quieren investigar o quieren hacer una intervención psicosocial o una monografía. Entonces es importante que miren esa figura, que tienen que hacer ustedes un balance. Ese es un triángulo equilátero que permite tener unas bases sólidas de coherencia, como la que estamos llevando en la matriz de coherencia. Entonces en este momento ustedes tienen que reconocer la palabra ontología, epistemología y metodología. No hay metodología si usted antes no ha analizado cómo es el origen del conocimiento, la parte epistemológica, y cuál va a ser el objeto o esencia que usted va a investigar o abordar. Entonces, empezando con la parte de ontología, que es un término que se refiere como a la esencia del sujeto, tiene que preguntarse usted cuál es la naturaleza del mundo social, cómo lo va a abordar usted, cómo lo va a mirar usted. Porque de acuerdo a cómo usted lo mire, si es como una realidad objetiva o como una realidad subjetiva, así también usted empieza a mirar cómo genera conocimiento frente a ese mundo social. El mundo social es toda esa representación humana que hacemos de lo que tenemos a nuestro alrededor, de nuestra realidad, que ya no podemos hablar de realidad, sino de realidades. Y cuando ya nosotros asumamos cómo vamos a generar el conocimiento frente a eso, entonces cuando pensamos en cómo lo vamos a hacer, que es la parte metodológica, qué procedimientos sistemáticos puedo utilizar. Por eso lo primero que ustedes hicieron en ese primer ejercicio es pensar cómo es la problemática, que ustedes observaran, describieran y formularan cuál es la situación que está viviendo, que se está viviendo, que se está abordando, que ustedes desearían abordar, para luego pensar en, bueno, bajo qué paradigma o mirada lo voy a hacer. Y por eso ustedes miraron que en los paradigmas hay un paradigma empírico-analítico que mira la realidad de una manera muy objetiva, muy cuantitativa, muy observable, pero también hay otros paradigmas como un histórico hermenéutico que valora mucho las representaciones, los significados, los significantes que son susceptibles de ser interpretados, conocidos, expresados, analizados desde los mismos participantes. O también un paradigma más tipo sociocrítico en el que el involucramiento de la población es tan grande, hay una inmersión tremenda en su participación que se busca una transformación o emancipación.
Entonces, eso, cuando ustedes hicieron eso, estaban en el punto de epistemología y ahorita están mirando que de acuerdo a lo que van a la naturaleza de lo que ustedes quieren estudiar y el paradigma con el que lo quieren estudiar, entonces eligen la metodología y ahí vienen cuáles son las técnicas, cuáles son los instrumentos específicos que puede usted utilizar para acercarse a la realidad. Puede haber inconsistencia cuando la situación que usted describe escoge un paradigma porque lo va a guiar y va en contraposición de lo mismo que usted quiere revisar. Y por supuesto puede haber coherencia entre la parte de la naturaleza del objeto y el paradigma que eligió, pero coge una metodología que no va acorde con eso. La idea es que haya una coherencia entre lo ontológico, lo epistemológico y lo metodológico. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos varias miradas de lo ontológico, ¿no? Usted puede mirar al sujeto, sea los jóvenes, sean las madres cabezas de hogar, sean las mujeres susceptibles de violencia, puede ser los niños, adolescentes y adultos que van a trabajar con el ajedrez, pueden ser los adultos mayores que también quieren evaluar, pero lo van a ver como un objeto. Para ese realismo ontológico, aquí lo importante es la observación. ¿Cómo lo ve usted? Algunas personas, algunos investigadores, lo observan como objeto y usted aparte y el objeto aparte. No hay una interacción, no hay una conexión. Esa parte, por supuesto, entonces dice, ¿cómo llego allá? Pues a través de un instrumento de medición, hago la entrevista, aplico algo y ya me salgo, porque ellos son simplemente objetos que hacen parte de una realidad fragmentada, ¿no? Entonces, eso sería como asociado a toda esa parte muy positivista en la que estamos viendo a las personas como objetos que le puedo medir algunas propiedades como si fueran objetos físicos, como si fueran elementos físicos. Esta parte, como decíamos, está enmarcada en lo que llamamos positivismo y por supuesto el paradigma asociado con esto es un paradigma empírico analítico en el que la realidad se ve como independiente de nosotros y de nuestras prácticas. Podemos conocer y acceder a la realidad de manera independiente. Utilizamos el entre comillas llamado método científico y la observación y lo observado son independientes, pero necesitamos crear instrumentos y generalmente lo que son las escalas, los tests, las encuestas es lo único que se utiliza para eso. Sin embargo, la historia nos ha mostrado que existen algunos elementos del mundo social que nosotros no podemos evaluar de esa forma. Por ejemplo, ¿qué tanto es evaluar cómo podríamos nosotros acercarnos a las emociones de alguien? O cómo podemos evaluar la parte de bienestar en alguien, que no es algo tangible, tocable, o cómo podemos evaluar el lenguaje o los sentimientos o esa parte ética o esa parte moral. Entonces, desde ese punto de vista, no solo hay una forma positivista de acercarse a la realidad, sino que hay otras formas de acercarnos a ella. Y entonces aparecen otros elementos como la parte de diálogo, de aceptar que existen proyecciones, de revisión del lenguaje. Y ya nos cambia que ya no vamos a mirar la realidad como un sujeto objeto, sino como un sujeto sujeto. Entonces empieza ya a mirar que tanto el objeto, nosotros, los investigadores, las personas de la psicología, en este caso comunitaria, que nos queremos acercar a una realidad, no somos diferentes a los sujetos con los que queremos trabajar.
y eso modifica inmediatamente la postura porque ya yo no voy a observar como experto el que todo lo sabe, sino que ya yo tengo que entrar a mirar que tanto la realidad de ellos como la de nosotros se puede construir a través de una serie de propiedades. Desde este punto de vista, entonces ya empiezan a tener valor lo que son los significados, el lenguaje, la percepción, la memoria, y entra el lenguaje como una forma especial de escuchar a los demás. Desde este punto de vista, la epistemología cualitativa ya es más cualitativa y cuestiona eso de la objetividad, como si nosotros ellos simplemente fueran a ser medidos. Ya aquí nosotros miramos una realidad que existe con independencia de nuestras propias, dependiente de nuestras propias prácticas. Sé que nosotros hacemos parte de ella. Es importante revisar este punto porque ya aquí nos cambia el paradigma. Esta mirada ya tiene un paradigma epistemológico diferente. Ya entramos a lo histórico hermenéutico, reconocer las historias de las personas, su trazabilidad de vida, sus hitos, los elementos más importantes, y reconocemos que a través de su lenguaje, de sus dibujos, de sus interacciones sociales, ellas pueden ser retomadas, pueden ser analizadas, pueden ser valoradas, categorizadas, y podemos sacar conocimiento e información a partir de ellos. Entonces, no solo el histórico hermenéutico, sino que queremos ir un poquito más allá. Entonces ya tenemos una mirada más de hacer ejercicios muy internos con la misma comunidad, desde sus mismos entornos, desde sus mismas características, de sus mismas cualidades, sus mismos recursos, y entramos a un paradigma de tipo sociocrítico, ¿no? Entonces esto sería una metodología más cualitativa. Entonces, ya para aquí finalizar hasta este momento con una parte muy cualitativa que yo personalmente considero, y ustedes los pongo a analizar, es más de la psicología comunitaria, porque ella surgió precisamente como una alternativa de la forma de trabajar positivista. Ya hay unas metodologías con unos dispositivos e instrumentos ya más de representaciones, ya no hay una realidad única e incuestionable, ya hay una realidad con diferentes matices, las metodologías son más de carácter explicativos, comprensivos, y hay muchas y múltiples versiones de la realidad. En el próximo video estaremos mirando entonces las diferencias que existen entre ese paradigma cuantitativo y el cualitativo, y lo que posiblemente tenga que ver con lo que hoy están llamando unos abordajes mixtos.